Un gas ideal ocupa 2,4 litros a 4,8 atmósferas y 25 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura si se expande hasta 7,2 litros y su presión se reduce hasta 1,2 atmósferas? De acuerdo con el problema, este gas pasa de unas condiciones iniciales V sub I volumen inicial de 2,4 litros, P sub I presión inicial de 4,8 atmósferas y T sub I temperatura inicial de 25 grados centígrados a unas condiciones finales dadas por un volumen final V sub F de 7,2 litros, una presión final de 1,2 atmósferas P sub F y una temperatura final que es desconocida en grados centígrados. Suponemos que la cantidad de gas expresada en términos de moles N viene a ser constante. Como hay variación de presión, volumen y temperatura, entonces empleamos la ecuación combinada, que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final es igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial. Los datos dados en el enunciado evidencian que tenemos que pasar la temperatura de grados centígrados a Kelvin, porque en los gases se trabaja con unidades de Kelvin para la temperatura. Entonces sumamos 273,15 a ese valor dado en grados centígrados, lo que nos da 298,15 Kelvin. De la ecuación combinada despejamos nuestra variable de interés, que es la temperatura final, T sub F como igual a presión final por volumen final por temperatura inicial, todo esto sobre la presión inicial por el volumen inicial, ya que podemos ver que la presión inicial y el volumen inicial están multiplicando la temperatura final, y como esa es la variable que necesitamos, la despejamos pasando la presión inicial y el volumen inicial a dividir al otro lado. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación, y tenemos que la temperatura final es igual a 1,2 atmósferas de presión final, P sub F, por 7,2 litros de volumen final, por una temperatura inicial en Kelvin de 298,15, todo esto sobre 4,8 atmósferas de presión inicial por 2,4 litros de volumen inicial. Cancelamos de esta manera unidades de atmósferas en el numerador con las del denominador. Lo mismo hacemos con las unidades de litros. Y nos quedan entonces las unidades de Kelvin, que nos faltó colocarlas en este lado. Efectuamos entonces las operaciones indicadas y tenemos que la temperatura final es igual a 223,61 Kelvin, que es la temperatura entonces que alcanza el gas. Vemos que esa temperatura baja debido a la expansión y a la reducción de la presión. Para hallar este valor en grados centígrados restamos 273,15, lo que nos da el valor de menos 49,54 grados centígrados, con lo cual este gas baja demasiado su temperatura. Y esta es entonces la respuesta para este problema.